todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer lo que es la práctica 1 del Laboratorio de Electrónica de Potencia número 2, dictado por el ingeniero Raúl Intriago. Para esta práctica se va a hacer lo que es la simulación de un troceador de clase A, lo cual ya se vino revisando en lo que es la parte de la teoría. ¿Cuáles van a ser los datos que va a tener este circuito? En la carga vamos a tener una del tipo resistiva e inductiva con una FEM. Los valores de estos van a ser de la resistencia van a ser de 0.25, la inductancia de 0.21 milihenrios y una FEM de 44 voltios. Asimismo, para la alimentación vamos a hacer con una va a ser con una fuente del tipo DC, un valor de 110 voltios. Adicional a eso, los datos para el circuito de disparo van a ser de que se va a encender al 1.8 milisegundos y esto va a tener un periodo de 2.5 milisegundos. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en esta práctica? Se va a visualizar lo que es el voltaje en la carga, la corriente en la carga, el voltaje de la fuente, la corriente que va a recorrer por esa fuente y además también la corriente que va a estar pasando por un diodo de paso libre con el cual vamos a disminuir lo que es las caídas de tensión. Entonces, para esto nosotros vamos a usar el toolbox de Simulink de MATLAB para poder simular esto. Para empezar vamos a buscar una fuente de voltaje DC que va a ser para nuestra alimentación. Ya. Asimismo vamos a requerir de un MOSFET que va a ser el que genere que va a generar el control aquí. En este caso vamos a usar este. Ya, asimismo vamos a requerir vamos a requerir en este caso para generar la carga. Vamos a tener una resistencia. Vamos ahora también a tener una inductancia. Ya. Y vamos asimismo a disponer de una FEM. Ya. Entonces vamos asimismo a tener aquí un medidor para obtener el valor de el valor de la corriente en nuestra carga. Vamos a también a requerir un diodo que va a ser nuestro diodo de paso libre para poder evitar las caídas de tensión a valores negativos en nuestro sistema. Ya. Para este diodo vamos a agregarle asimismo un medidor de corriente. También vamos a usar uno aquí para ver la corriente la corriente que va a estar ingresando aquí al sistema. Ya, ¿qué más necesitaríamos? Vamos a necesitar, lo acá. Ya tenemos esto. Vamos a también a usar otro de estos medidores de corriente para conocer la corriente en nuestra fuente. Vamos a necesitar un pull generator con el cual vamos a generar el disparo para la activación de nuestro MOSFET para nuestro sistema. Y este también conectaríamos acá. Ya, y ya tenemos las corrientes. Adicional a ese vamos a necesitar para medir el voltaje. Ya vamos a medir el voltaje de aquí de nuestra fuente de alimentación para poderlo visualizar en nuestro scope.
Ya, ahora teníamos en el caso en los datos para nuestra FEM va a ser de 44 voltios. Nuestra inductancia de 0.21 milihenrios. Ya. Nuestra resistencia va a ser de 0.25 ohmios. ¿Qué más? Nuestra fuente de alimentación va a ser de 110 voltios. Y nada más. Ahora, sí, y nuestro pulso va a ser, en este caso, vamos a tener un periodo de 0.0025 para que se pueda visualizar mejor en este caso. Y vamos, en este caso nuestro ancho de banda va a ser los 0.8 milisegundos que teníamos del ángulo del tiempo de activación, dividido para el total del tiempo que va a funcionar nuestro sistema, o sea, del periodo. Todo eso multiplicado por 100. Ya, entonces eso va a ser la configuración para nuestro generador de pulsos. Ya, y no hay que olvidar el bloque PowerGui, con el cual vamos a poder generar la simulación una vez cuando vamos a correr. Vamos a utilizar un bloque GoTo para evitar hacer tanto cableado. En este caso, este va a llamarse el pulso. Vamos a revisar el pulso, cómo está, en qué momento, el comportamiento de la señal de pulso cuando se activa. No, aquí no. Acá es. Ya, vamos a revisar esa señal. Asimismo, vamos a ver esta de aquí, sería la corriente en el MOSFET. Ya, tendremos asimismo la corriente en el diodo. El voltaje en la fuente. Ya, el voltaje en la fuente, la corriente que va a estar recorriendo la fuente. Ya tendremos la corriente, el voltaje en la fuente, tenemos también ya la corriente del diodo y nada más. Entonces vamos a ir vamos a tener un scope. Este de aquí esta de aquí borramos, no importa. Vamos a configurar el scope. En este caso, ¿cuántos valores vamos a mostrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya van a ser un total de 6 señales las que se van a mostrar. Entonces vamos a configurarle que el número de puertos de entradas van a ser 6. Y vamos a configurar nuestro light out 2, 4, mantenemos 5, 6. Listo, entonces aquí ya estaría listo nuestro ecosistema donde se va a mostrar todo esto. Vamos a abrir un poco más el scope. Entonces, en la primera entrada vamos a conectar lo que es el voltaje en la carga. En esta segunda entrada vamos a colocar lo que es la corriente del MOSFET. En la siguiente vamos a usar un bloque from. En este caso vamos a completarlo con bloques from. Ya, estos bloques de aquí, en el caso del primero, va a ser para obtener la corriente del diodo. En el siguiente vamos a ver la corriente en la fuente.
Ya en este se va a ver lo que es el pulso, el comportamiento del pulso en la señal, y por último tendremos lo que es el voltaje en la fuente. Ya, ahora vamos a mandar a correr. Ya, ya, acá el tiempo de muestreo había que modificarlo. Ya, esto de aquí, no, está muy pequeño el tiempo de muestreo, vamos a aumentarlo un poco más. Listo, ahora sí, aquí podemos visualizar un poco mejor ya las gráficas. Entonces, en la primera entrada lo que tenemos es justamente el 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la primera tenemos lo que es el voltaje a la salida de nuestro sistema, el voltaje que va a estar generándose en la carga. Como podemos observar, el voltaje en principio viene de los 110 voltios, mismo que está aproximadamente los 110 voltios que vamos visualizando. Ya, el voltaje viene aproximadamente de casi los 110 voltios que estaba generando en un de los que está bien en un principio, hasta que cae aproximadamente a cuando se acciona, en este caso en la segunda entrada tenemos lo que es la corriente del MOSFET. Cuando se acciona el MOSFET, que es lo que tenemos aquí en nuestra tercera entrada, entonces este es cuando el diodo comienza a funcionar, porque el MOSFET en este caso se accionó. Por eso aquí podemos observar cómo al principio la corriente en el MOSFET está aumentando. Ya, entonces una vez que en este caso se genera el pulso, a ver, mientras se genera el pulso tenemos una activación del MOSFET. Por eso es que aquí podemos observar tanto que la corriente en este caso en la fuente va a ser similar, el comportamiento de la corriente en la fuente va a ser similar al de la carga. Ya. Pero una vez que se desactiva, vamos a observar cómo en este caso nuestros valores bajan a 0 porque el MOSFET está desactivado, y asimismo podemos observar cómo en el caso la corriente del diodo de lo que está activado comienza a disminuir hasta que vuelve a 0, que es cuando se vuelve a accionar el sistema. Ahora, aquí en lo que es el voltaje de la carga podemos observar que tenemos aproximadamente 44 voltios, que hace referencia justamente a que en este espacio durante la activación, el comportamiento del diodo, no va a existir voltaje, pero una vez que ya se desactiva el diodo, vamos a poder observar cómo el único valor de voltaje que va a estar corriendo ese sistema va a ser el de la FEM, y esto se va a ir repitiendo cada vez. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos en este caso atenuar estos pequeños errores que tienen? Nosotros tenemos que simplemente disminuir en este caso lo que es el valor de nuestra inductancia para que el sistema sea mayormente resistivo. Entonces aquí podemos observar cómo ya se limpió un poco ese ruido, y ahora al ser la carga el sistema un poco mayormente resistivo, entonces ahora sí va a existir un voltaje a la salida un poco más congruente
con lo que requerimos, que es que en este momento, en esta pequeña bajada, va a ser cuando se acciona el pulso. Cuando el pulso caiga, enseguida el único voltaje que va a existir va a ser justamente el de la FEM. Entonces, eso sería lo que es la explicación en cuanto la simulación en cuanto a lo que es el troceador de tipo A, de clase A, en lo que es la primera práctica del laboratorio de electrónica de potencia 2.